Tuve que cortar lazos con mi hermana tras su amenaza de demandarme. ¿Hice lo correcto? La relación con mi hermana siempre fue complicada, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Crecimos en un hogar donde los conflictos eran frecuentes, pero nada como lo que estoy viviendo ahora. Me llamo Laura, tengo 35 años, y esta es la historia de cómo terminé cortando la relación con mi hermana y diciéndole que ya no era bienvenida en mi casa después de que me amenazara con demandarme. Todo comenzó hace unos meses, cuando mi hermana, Marta, llegó a mi puerta con maletas en mano y lágrimas en los ojos. Había tenido una fuerte discusión con su pareja y no tenía dónde quedarse. Como siempre, la recibí con los brazos abiertos. Marta y yo no teníamos a nadie más. Nuestros padres habían fallecido hace años, y aunque nunca fuimos muy unidas, siempre intenté apoyarla en lo que pudiera. Pensé que estaría conmigo un par de semanas mientras encontraba un lugar donde vivir, pero las cosas se complicaron mucho más de lo que esperaba. Al principio, todo parecía ir bien. Marta se mostraba agradecida, incluso se ofrecía a ayudar con los quehaceres de la casa. Sin embargo, con el paso de las semanas, su actitud comenzó a cambiar. Dejaba sus cosas tiradas por toda la casa, hacía comentarios sarcásticos sobre cómo decoraba mi hogar y poco a poco empezó a ocupar más espacio, tanto físico como emocional. Mi esposo, Daniel, y yo comenzamos a sentirnos como huéspedes en nuestra propia casa. Un día, todo explotó. Había tenido un largo día de trabajo y al llegar a casa encontré a Marta organizando una fiesta improvisada en nuestra sala. Había invitado a un grupo de amigos sin avisarme, y estaban usando mi vajilla, bebiendo mi vino y dejando un desastre por todos lados. Cuando le pedí que se detuviera, se burló y dijo: «Relájate, Laura. Necesitas aprender a divertirte». Esa fue la primera vez que realmente sentí que mi paciencia se estaba agotando. Las semanas siguientes fueron un caos. Marta se volvió cada vez más confrontacional. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre buscar un lugar donde quedarse, me acusaba de ser egoísta y de no entender lo difícil que era su situación. Llegó al punto en que cualquier conversación con ella terminaba en gritos o lágrimas. Daniel trataba de mantenerse al margen, pero también estaba visiblemente incómodo. Mi casa, que siempre había sido mi refugio, se había convertido en un campo de batalla. El punto de quiebre llegó cuando Marta empezó a usar mi tarjeta de crédito sin mi permiso. Un día revisé mi estado de cuenta y descubrí que había gastado una suma considerable en ropa y salidas. Cuando la confronté, su respuesta fue que lo necesitaba, y que yo tenía más dinero del que podría gastar. No podía creer lo que estaba escuchando. Sentí una mezcla de rabia, decepción y tristeza. Nunca pensé que mi propia hermana pudiera hacerme algo así. Después de ese incidente, le dejé claro que tenía que irse. Le di un plazo de 2 semanas para encontrar un lugar, pero Marta se negó rotundamente. Me acusó de abandonarla en su momento de necesidad y dijo que si intentaba echarla, me demandaría. Pensé que era una amenaza vacía, pero Marta tenía una forma de hacerme dudar de mí misma. ¿Y si realmente lo hacía? ¿Y si encontraba una manera de complicarme legalmente? Daniel me apoyó y me dijo que no podía permitir que el miedo dictara mis decisiones, pero la situación me tenía al borde de un colapso. Finalmente, después de semanas de tensión insoportable, Marta cruzó un límite que no podía ignorar. Un día, mientras yo estaba en el trabajo, organizó otra reunión en mi casa sin mi consentimiento. Cuando llegué, encontré a varias personas en mi sala, algunos incluso en mi habitación, como si fuera una zona común. Fue la gota que colmó el vaso. Sin pensarlo 2 veces, fui directamente a Marta y le dije que tenía que irse esa misma noche. Por supuesto, la escena que siguió fue dramática. Marta gritó, lloró y me acusó de ser una hermana horrible. Dijo que siempre la había tratado como si fuera menos, que nunca la había querido realmente. Sus palabras me dolieron, pero sabía que no podía seguir permitiendo que abusara de mi generosidad. Le dejé claro que no era bienvenida en mi casa y que si intentaba demandarme, estaba preparada para enfrentarla. Esa noche, Marta se fue. No sé dónde está ahora, y aunque me duele admitirlo, siento un gran alivio. La relación con mi hermana siempre fue complicada, pero este último episodio me hizo darme cuenta de que hay límites que no deben cruzarse, incluso con la familia. A veces, proteger tu paz y tu hogar significa tomar decisiones difíciles, aunque te rompan el corazón. Ahora, cada vez que paso por la sala de mi casa, recuerdo los momentos de tensión, pero también me siento agradecida de haber recuperado mi espacio. Aunque la relación con Marta nunca será la misma, espero que algún día podamos sanar estas heridas. Pero por ahora, lo único que quiero es seguir adelante. Segunda parte. Tras la partida de Marta, la calma comenzó a regresar a mi hogar, pero no por completo.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y pensamientos encontrados. Por un lado, estaba el alivio de no tener que lidiar con los dramas diarios que Marta traía consigo, pero por otro, había una sensación de vacío y culpa que no podía ignorar. Daniel intentaba animarse, recordándome que había hecho lo correcto, pero la culpa se aferraba a mí como una sombra constante. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré una carta que me heló la sangre. Era de un abogado. Marta había cumplido su amenaza y estaba iniciando un proceso legal en mi contra. La demanda era absurda, afirmando que la había echado injustamente de la casa y que le debía una compensación económica por daños emocionales. No sabía si reírme o llorar. ¿Cómo había llegado todo a este punto? Decidí buscar ayuda legal de inmediato. Contacté a un abogado recomendado por un amigo, quien me aseguró que la demanda no tenía fundamentos sólidos. Aún así, el estrés de enfrentar una batalla legal con mi propia hermana era desgastante. Cada día me preguntaba si había algo que podría haber hecho de manera diferente para evitar esta situación. Mientras el caso avanzaba, empecé a recordar momentos de nuestra infancia que quizás habían sembrado las semillas de esta tormentosa relación. Marta siempre había sentido que yo recibía un trato preferencial por parte de nuestros padres, algo que nunca fue mi intención, pero que claramente había dejado cicatrices profundas en ella. Esos recuerdos me llenaban de tristeza, pero también me hacían entender que no podía cargar con toda la responsabilidad de lo que estaba sucediendo. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles relacionados con el caso, encontré una vieja foto de nosotras dos cuando éramos niñas. Estábamos en el parque, sonrientes, abrazándonos como si el mundo no pudiera separarnos. Mirar esa imagen me hizo llorar. ¿Cómo habíamos llegado de ese momento de unión a este caos absoluto? El día de la primera audiencia llegó, y con él, una mezcla de nervios y determinación. Marta estaba allí, acompañada por su abogado, y aunque traté de no mirarla directamente, podía sentir su mirada fija en mí. Durante el proceso, mi abogado presentó pruebas que demostraban cómo había intentado ayudarla en múltiples ocasiones, y cómo su comportamiento había dejado claro que su presencia en mi casa era insostenible. Marta, por su parte, intentó presentarse como una víctima desamparada, pero sus argumentos se desmoronaban ante las evidencias. Al final de la audiencia, el juez decidió que la demanda no procedía. Marta no tenía bases legales para reclamar nada, y su caso fue desestimado. Sentí una mezcla de alivio y tristeza mientras salía de la sala. Había ganado, pero la victoria no me daba alegría, solo una sensación de vacío. De regreso a casa, Daniel me recibió con un abrazo cálido y unas palabras que nunca olvidaré. A veces, incluso cuando hacemos lo correcto, duele. Pero eso no significa que no sea necesario. Sus palabras me ayudaron a empezar a sanar, aunque sabía que el proceso sería largo. A pesar de todo, una parte de mí sigue esperando que algún día Marta y yo podamos encontrar un punto medio. Quizás sea demasiado optimista, pero quiero creer que todavía hay esperanza para nosotras. Tercera parte. Han pasado meses desde la última audiencia y el cierre del caso. La vida poco a poco comenzó a volver a la normalidad, pero la ausencia de Marta seguía siendo un vacío difícil de ignorar. Aunque la situación había sido traumática, decidí enfocarme en reconstruir mi paz y mantener la estabilidad en mi hogar. Daniel y yo acordamos no permitir que ningún conflicto externo nos robara la tranquilidad que tanto nos costó recuperar. Sin embargo, una tarde mientras revisaba mis redes sociales, me encontré con algo que no esperaba. Marta había publicado una larga declaración sobre nuestra relación, hablando de nuestra infancia, de las preferencias que según ella yo había recibido y de cómo se sentía traicionada por mi decisión de echarla de mi casa. Aunque muchos de sus comentarios eran distorsiones de la verdad, pude leer entre líneas el dolor que cargaba. Esa noche, después de pensarlo mucho, decidí enviarle un mensaje. No era un intento de reconciliación inmediata, sino un simple «¿Cómo estás?», acompañado de una disculpa por cualquier dolor que pudiera haberle causado, intencional o no. Para mi sorpresa, Marta respondió casi de inmediato. Su mensaje estaba lleno de emociones mezcladas, rabia, tristeza y algo de esperanza. Decidimos encontrarnos en un lugar neutral, un café al que solíamos ir cuando éramos adolescentes. El encuentro fue tenso al principio, pero poco a poco empezamos a hablar con más franqueza. Marta admitió que había cometido errores y que estaba trabajando en sus problemas personales, pero también dejó claro que el resentimiento hacia mí no desaparecería de la noche a la mañana. Aunque no resolvimos todo en ese encuentro, sentí que habíamos dado un pequeño paso hacia la sanación. Marta y yo nunca tuvimos una relación perfecta, y quizás nunca la tengamos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una posibilidad de reconstruir algo, aunque fuera pequeño. Hoy,
sigo trabajando en mi relación conmigo misma y con los demás. Aprendí que establecer límites no es un acto egoísta, sino una forma de proteger lo que más valoramos. La experiencia con Marta me enseñó que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para el crecimiento y la esperanza. Parte final. Con la conversación inicial con Marta aún fresca en mi memoria, decidí darle una oportunidad a la posibilidad de una reconciliación, aunque sabía que no sería un camino fácil. A pesar de los errores del pasado, sentía que valía la pena intentar reconstruir lo que quedaba de nuestra relación, no solo por nosotras mismas, sino por el recuerdo de nuestros padres, que siempre habían querido que estuviéramos unidas. El primer paso fue establecer límites claros. Marta y yo acordamos que, si íbamos a intentar sanar nuestra relación, debía haber respeto mutuo. Hablamos de cómo sus acciones habían afectado mi vida y mi hogar, y también le di espacio para compartir cómo ella se había sentido desplazada y desatendida a lo largo de los años. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y momentos incómodos, pero necesaria. En las semanas siguientes, nos esforzamos por comunicarnos de manera más abierta. Marta comenzó a asistir a terapia, algo que siempre había evitado, y me sorprendió su disposición a trabajar en sus problemas. Por mi parte, también busqué ayuda profesional para aprender a manejar mejor mis emociones y entender cómo nuestras dinámicas familiares habían contribuido a la situación actual. Un día, mientras revisaba algunas cajas viejas en el ático, encontré un álbum de fotos que no había visto en años. Estaba lleno de imágenes de nuestra infancia. Cumpleaños, vacaciones familiares, momentos cotidianos que parecían tan lejanos ahora. Decidí invitar a Marta a mi casa para que lo viéramos juntas. Fue una tarde emotiva, llena de risas y recuerdos. Mientras pasábamos página tras página, sentí que, aunque las heridas aún estaban allí, había espacio para el perdón y la reconstrucción. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que nuestras viejas diferencias resurgieron, y tuvimos que esforzarnos por no caer en los mismos patrones de comportamiento. Marta todavía tenía días en los que se sentía víctima de las circunstancias, y yo tenía que recordarme a mí misma que la paciencia era clave. A pesar de estos desafíos, cada pequeño avance se sentía como una victoria. El punto de inflexión llegó durante las fiestas de fin de año. Decidimos pasar la Navidad juntas, algo que no hacíamos desde hacía años. Marta se ofreció a ayudar con la cena y, para mi sorpresa, llegó temprano y se encargó de preparar un platillo que nuestra madre solía hacer. Verla esforzarse por ser parte de la familia nuevamente me llenó de esperanza. Esa noche, después de la cena, Marta y yo tuvimos una conversación profunda. Me dijo que había aprendido mucho sobre sí misma en los últimos meses y que, aunque sabía que no podía deshacer el daño que había causado, estaba dispuesta a hacer todo lo posible por enmendarlo. Le respondí que, aunque el camino no sería fácil, yo también estaba dispuesta a intentarlo. Desde entonces, nuestra relación ha seguido mejorando poco a poco. Marta encontró un trabajo estable y un lugar donde vivir, y aunque todavía tenemos nuestras diferencias, hemos aprendido a manejarlas con más madurez. A veces, todavía recuerdo los momentos difíciles y siento un nudo en el estómago, pero trato de enfocarme en lo positivo. El hecho de que ambas estamos haciendo un esfuerzo genuino por estar en la vida de la otra. Hoy, puedo decir que Marta y yo estamos en un lugar mucho mejor. No somos las hermanas perfectas, pero hemos aprendido a valorar lo que tenemos. Esta experiencia me enseñó que, aunque las relaciones familiares pueden ser complicadas, siempre hay espacio para el perdón y la reconciliación si ambas partes están dispuestas a trabajar en ello. Mirando hacia el futuro, sé que aún habrá desafíos, pero también sé que somos más fuertes ahora. Marta y yo hemos demostrado que incluso las relaciones más fracturadas pueden repararse con tiempo, esfuerzo y mucho amor. Y aunque todavía queda camino por recorrer, estoy agradecida por esta segunda oportunidad de reconstruir nuestra relación.